La gracia del Señor Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy. Alabamos y adoramos a Dios, porque creemos en Él, porque le amamos. Confesamos su nombre, anunciamos que Jesucristo es el Señor y el Salvador para todas las personas en la tierra. Llamamos a todas y a todos al arrepentimiento y a la conversión a Él, a Jesucristo. Y le pedimos que nuestro corazón esté lleno de su palabra y de su gloria. Bendito y exaltado sea Jesús siempre en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú nos invitas a llegar a ti con sencillez y confianza. Señor, perdón por las veces que hemos actuado como el fariseo. Señor Jesús, ayúdanos a actuar como tú. Nosotros nos humillamos y tú nos engrandeces en el servicio para que vivamos como tú. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos la gracia de ser guiados por ti. Ayúdanos a cambiar nuestros corazones. Transforma nuestra debilidad. Cólmanos de tus bendiciones. A que te sigamos de corazón. A que asumamos tus enseñanzas. A que amemos como nos pides. Ayúdanos a vivir para amar. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Haz que escuchemos la voz de tu Espíritu. Haz que hagamos claridad en la vida de tu voluntad. Tómanos de la mano y llévanos a ti. Llénanos de tu gracia. Danos un corazón grande como el tuyo. Danos tu paz. Señor, danos tu gracia. Amén. Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 12. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hallará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Lectura en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículos del 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y versos 25 a verso 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre,
y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evangelio de Jesús. Él lo bendiga. Amén. Venid, venid y descansad un poco. Invita a Jesús a sus discípulos. Es el descanso del alma, el descanso del espíritu. No el descanso que en ese sentido que se suele decir para después de la muerte. Ya descansa de todos sus trabajos, sus sufrimientos aquí. No, es aquí, ahora, cuando Jesús llama a los discípulos y también a nosotras y a nosotros hoy, a ir cerca de Él, con Él y descansar. La humanidad vive desde los orígenes en situaciones que agotan el corazón y el alma. Pero Jesús no llama a una pausa veraniega tan necesaria. Por supuesto, después de días y días y días de trabajo, es necesario esa pausa veraniega o cuando a cada uno le toca. Pero lo de Jesús es algo mucho más profundo. Es una pausa para el alma y para el espíritu. No una evasión de los problemas y de las ansiedades, dificultades de la vida, sino aún en medio de todas esas dificultades y ansiedades de la vida, el alma y el espíritu puedan desarrollarse en armonía y en paz. Por ello decimos que este descanso que ofrece Jesús es un descanso de paz para el alma. Cuando dejamos de sostener la vida con nuestras propias fuerzas y dejamos paso a que la vida sea sostenida por la mano sabia y bondadosa de Dios. Esto es lo que ha mostrado realmente en su anuncio el profeta Zacarías, cuando él habla de un rey humilde que llega sin imponerse, que no trae guerra y violencia y muerte, sino la paz. Sí, es un oráculo profético que anuncia, como ha entendido muy bien la Iglesia y los cristianos a lo largo de los tiempos, la llegada de un rey justo, bondadoso, misericordioso, sencillo, humilde, y que lo ha entendido siempre esta profecía como cumplida en la persona de Jesús de Nazaret. El Mesías llega justo y victorioso, de una manera tranquila y pacífica. No por la violencia de las armas llega, sino al contrario, incluso anuncia la destrucción de los instrumentos de guerra, de muerte y de violencia, para que sean convertidos dichos instrumentos en medios de progreso y de subsistencia y de vida para la humanidad. Como muy bien muestra claramente el profeta cuando anuncia que las lanzas, las espadas se convertirán en hoces para labrar, en instrumentos para producir alimento. Esa es la paz, ese es el bienestar que trae el Mesías. Porque las guerras no traen sino incertidumbre a la vida.
nunca traerán descanso al alma y al corazón, sino hambre, sufrimiento y muerte. Este texto nos sirve de inspiración del profeta para llegar al texto del Evangelio de hoy, en la perspectiva humana en la que encontramos a Jesús, a quien le montaron un juicio político por aquellos mismos, mejor dicho, que 40 años después llevaron a Jerusalén al desastre. Jesús muestra su misericordia y su bondad llorando por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, y trae la paz a Jerusalén. Pero esta ciudad y sus gobernantes no son capaces de discernir quién es este rey humilde, este profeta, este Salvador que trae la paz. Y por lo tanto no va a llegar a los corazones por la opresión ni la imposición, sino por el amor, por la gracia, por la bondad, por el sacrificio. Sí, este Jesús que entrega la vida, que nos está hablando de un Dios misericordioso, entrañable, bondadoso, que es como un padre y una madre para todos, al cual Él define como el Padre conocido por el Hijo y que da a conocer a aquellos que le escuchan, que se adhieren a Él y conocen a este Dios bondadoso. Mucho se ha hablado acerca de este Dios revelado por Jesús. Este Dios que solamente puede ser descubierto en el Evangelio de Jesucristo, no en la historia de las religiones. Un Dios bondadoso en el que en este pasaje hoy yo creo que se le rinde un homenaje a Dios, hablando de su ternura, porque ha revelado las cosas sabias, profundas. Su palabra, su ser, lo ha revelado a los pequeños, a los débiles, a los niños. Porque llegar a conocer a este Dios bondadoso y misericordioso no es cosa del entendimiento, del razonamiento humano, sino desde la fe, desde los evangelios, que nos narran al Jesús también histórico. No es posible conocer en profundidad al Jesús histórico al margen de los textos de los evangelios. Es una acción que hace Jesús, una acción de gracias y de alabanza que nos llega a conmover el alma y el espíritu, y en ese contexto nos dice Jesús: venid y descansad un poco. Jesús nos está hablando de la cercanía del amor divino para todos, de la gracia de Dios, de una poderosa invitación a ponerse absolutamente en las manos del Padre y de las suyas. Este es un Dios absolutamente distinto de cómo se había concebido a la divinidad y las divinidades en la antigüedad. Fueran divinidades griegas, o fueran divinidades semíticas, o fueran divinidades de otros lugares y de otros continentes antes de Jesús. Divinidades que se imponían por la violencia, por la dominación, que tantas veces anhelaban y deseaban el mal de los seres humanos. Al contrario, este Dios se nos presenta bondadoso, que quiere la dicha y la felicidad de cada mujer, de cada hombre, de cada niño. Lejos de esas figuras de la mitología griega, concepciones paganas de Dios, sea el dios Ares o sea el dios Zeus, que siempre se nos muestra en medio de los conflictos sangrientos, en medio de situaciones de dominación sobre los demás, no ya en la mitología sobre los titanes,
sino sobre los seres humanos, dominarles, esclavizarles, y además celosos y molestos de que a los seres humanos les vaya bien. ¡Qué alegría que Jesucristo, el Dios, el Padre que revela a Jesucristo, en lo más mínimo se molesta, al contrario quiere que nos vaya bien a la humanidad! Ese es el Dios revelado por Jesús. Sí, lleno de gracia, de amor y de bondad. Un amor de Dios entrañable para toda la humanidad, especialmente para los débiles y para los pequeños. Jesús, el Mesías, nos impone. Jesús, el Mesías, quiere conquistar el corazón de cada uno de nosotros por su amor. A veces el cansancio nace de la autosuficiencia, y cuando nos damos cuenta que la autosuficiencia no puede precisamente solucionarlo todo, ni alcanzarlo todo, nos frustramos, vivimos situaciones de decepción, vivimos cansados. Y en medio de todas esas situaciones viene Jesús y nos dice: venid y descansad vosotros un poco. Y tomad y llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. El yugo de Jesús es el amor. La carga ligera que Jesús nos da es el servicio por misericordia, por gracia, por solidaridad con nuestro prójimo. Venid, acudamos a Jesús y descansemos en medio de las dificultades y las adversidades de la vida, sabiendo que ese Dios al que Jesús se dirige como Padre, lo es tuyo y lo es mío. Dios nos bendiga. Señor Jesucristo, nos invitas a actuar como tú, a buscar tus actitudes, a hacer el bien sin mirar a quién, a ayudar sin esperar recompensas, a darnos a los demás, simplemente, Señor, por ayudar y darnos la mano. Y no esperando retribución o compensación, sino simplemente amar a tu manera, amar desinteresadamente, amar buscando el bien del otro, amar como tú, dándolo totalmente por el que nos necesita, amar dándonos al otro, siendo instrumentos tuyos, dando testimonio de nuestra fe en ti. Amén. Amén. Queridas hermanas y hermanos, nos despedimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté hoy y siempre con todos nosotros. Amén.